Ay, no, hombre, con este recibimiento, no, hombre. Gracias. Nuestro Señor sea glorificado. Amén. Bueno, buenos días a cada uno de ustedes. Si no tengo la oportunidad de conocerle aún todavía, mi nombre es Eduardo DiCaprio. No se cree. Pero todo el mundo aquí en la iglesia me conoce por Lalo. Entonces, bienvenidos a esta hermosa mañana a pasar con nosotros y vamos a tratar de pasar un hermoso momento aprendiendo de la palabra, aprendiendo del Señor. Y me gustaría en esta mañana, sinceramente, comenzar orando. Quisiera ponernos en las manos de Dios porque yo quiero que Dios obre de una manera especial en los corazones de cada uno de nosotros. Y sinceramente, como hombres, a veces nosotros no podemos llegar a lo que pase en esta mañana. Así que no les voy a pedir que se pongan de pie ahorita porque ya le hicieron mucho ejercicio. Pero ahí donde está sentadito, vamos a orar. Cerremos nuestros ojos. Nuestro amado Padre, hoy venimos delante de ti como pueblo, como hijos tuyos, a pedirte que inclines tu oído a nosotros, que hables a nuestros corazones. Hoy solo queremos depender de tu Espíritu Santo, de ti, para que transformes nuestros corazones. Nos humillamos delante de tu mano y te pedimos perdón, Señor. Reconocemos nuestros errores, nuestras faltas. Por favor, Señor, acércate a nuestros corazones, a nuestro pueblo, y sé tú con nosotros y cumple esa promesa que le hiciste a tu pueblo. Si mi pueblo se humillare y si reconociere sus malos caminos, entonces yo me acercaré y me inclinaré. Señor, estamos aquí conscientes de tu promesa, Señor. Cúmplela en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, ya les dijeron que se preguntaran que cuál es su mayor temor. Entonces, no sé qué fue lo que dijeron, pero yo le pregunté a Pablo acá entre nos, yo le dije, y no voy a decir lo que él me dijo que es su mayor temor, porque no me dio chance. Ya me dio chance ya me levantó el champs. Su mayor temor de él es quedarse solo. Pero, chamaco tan guapo, tan joven, ¿qué se va a quedar solo? El mío es enfermarme. Yo le compartí cuál es mi mayor temor, pero pensando en eso, según Napoleón Hill en su libro Piense y hágase rico, hay 6 miedos que las personas enfrentamos. Y a mi punto de vista, pues hay muchos más, pero él menciona 6 de los más importantes. Y voy a empezar de la lista desde el menos popular hacia el que es el número 1. Y el primer miedo que las personas tenemos, él dice que es el miedo a morir. El miedo a morir, dice que todos en algún momento hemos pensado en ese momento. Y sinceramente, yo les digo, yo sí he pensado en ese momento. Y ¿cómo será, no? Y me da miedo por el hecho de que pues uno se deshace, o no se deshace, sino que se separa de la familia, ¿verdad? Entonces yo creo que como padres, como gente, nos duele el saber que nos estamos. Entonces es uno de los mayores temores que las personas tenemos. Me acuerdo que yo hace un tiempo trabajaba en el puerto de Long Beach, ahí donde se mueven muchos contenedores, y un muchacho que trabajaba conmigo me contó que en una de esas llegó un forklift de esos grandes que usan allá y levantó un contenedor grande y lo estaba empujando hacia otro contenedor, y él estaba en medio de los 2 contenedores. Y dice que él y otro de sus ayudantes empezaron a correr para salir de ese espacio que los iba a aplastar con el forklift. Y dice, yo lo he escuchado esto varias veces, pero él cuenta que en ese momento su vida le pasó en segundos. Y yo esto lo he escuchado. Qué cosa tan rara, ¿no? ¿Cómo es que te puede pasar toda tu vida en segundos? Yo he estado también en peligro, pero nunca me ha pasado la vida así, Pero bueno, entonces el miedo a morir es uno de los que también la gente tiene, que pienso que es un miedo muy natural.
El segundo miedo que quiero compartir con ustedes es el miedo a envejecer. ¿Será? ¿Será que tendemos miedo a envejecer? No es verdad que cuando, bueno, así lo decimos en México, cuando nos miramos al espejo por primera vez y miramos esta patita de gallo, de, ¡ay, Dios mío! Y empezamos a buscar cremas y cuánta cosa que nos echamos, ¿va? No sé, ¿va? Nos resistimos a ponernos viejitos. ¿Por qué? Porque a veces ignoramos que ya los años han pasado y decimos, pero si apenas ayer tenía 25, 30 años, ¿a poco ahora ya me tiemblan, ya me truenan las rodillas? Ya sabe, ley de la vida. Pero ¿qué más decir de nuestras hermosas damas, verdad? Que ellas siempre quieren vivir, como dijo la profeta aquella, dijo, eternamente bella, ve. Y se dan cuenta que eso no es una verdad, nos engañó. En realidad, mire, yo no cantaba esa, pero cantaba en mis tiempos, yo sé, ya estoy viejo y tal vez algunos van a recordar, pero en mis tiempos yo cantaba como hombre, yo cantaba esa canción que decía, me duele la cara de ser tan guapo. Hoy ya no la canto con tanta convicción, hermano. Me miro las arrugas y digo, ya no estoy tan. Va a decir uno por ahí, nunca ha estado, hermano. Pero ella me mira guapo. Pero bien, entonces el miedo a envejecer muchas veces nos agarra, ¿verdad? Y sabe, mi esposa, como muchos de ustedes saben, ella y yo tenemos una distancia de 10 años apenas, ¿verdad? Entonces a veces me dice, ay, mi amor, ¿por qué no te pintas esos pelitos blancos? Me dice, porque imagínate, yo soy una mujer joven, no quiero que me digan que me casé con un viejito. Déjame decirle algo, estas canas yo las cargo con tanto orgullo, hermano. Porque las he tenido desde que era joven y digo, no me vas a convencer, así quiero estar. Entonces, la Biblia dice que un poco de pelo en la cabecita blanco es significado de sabiduría, de una edad longeva. Entonces es un privilegio, ¿verdad? Entonces no me van a convencer para pintarme ¿cómo se llama el pelo? Aún todavía no. Pero el número 4, el temor número 4 que las personas, según este autor de este libro, dice, es la enfermedad. Y aquí sí entramos a un terreno en donde yo puedo identificarme. ¿Sabe que uno de mis mayores temores es que algún día me sienten enfrente de un escritorio y me digan, señor Lalo, le tenemos que abrir su cuerpecito porque usted está... Me da mucho temor, no sé por qué. A mí no me gustan los hospitales y yo creo que a nadie le gustan los hospitales, pero me da temor el que me vayan a dar un diagnóstico así. Es uno de mis miedos. Entonces, yo nunca he tenido una cirugía excepto la de mis ojos, pero eso no fue algo tan extremo, entonces no me dio miedo. Pero que me digan, le tenemos que hacer una cirugía, me pone a sudar todavía. Entonces, preguntando, ¿por qué le tengo tanto miedo a esto? No sé, me puse a pensar una vez, cuando yo era un niño, no sé, los que son del 80 para abajo saben que en aquel tiempo no había rastrillos como los de ahora. O sea, la gente agarraba navajas Gillette, esas navajas bien filosas. Los que son de mi temporada saben de lo que les hablo. Bueno, pues una vez yo de niño me metí como 5 navajas a la bolsa, perdón, y se me olvidó y me puse a jugar, pues era un niño y de repente meto la mano. ¡Ah! Y yo no sé si es por eso que yo le tengo miedo al bisturí, pero es uno de los miedos que las personas tenemos. Y no sé si por aquí hay un psicólogo que me pueda atender para que me saque de esa duda. Pero el miedo número 3 es el miedo a perder a alguien. Y eso pienso que es muy natural. Yo como padre me recuerdo que mi mamá siempre me decía y mi papá me decía,
hijo, no te vayas a meter en problemas, no vayas a hacer el otro. Y ahora como papá, que tengo 3 hijos, me hace sentido todo lo que ella me decía. Decía, porque digo, oh, mi hijo ahora tiene 18 años y me dice, papá, préstame el carro. ¿Qué? Todavía lo miro como un baby, ¿verdad? Y entonces siempre estoy haciendo las recomendaciones, por favor maneja con cuidado y cosas como esas, porque uno entra en temor, ¿no? De que algo le pueda pasar a nuestros hijos. Y en este sentido yo me pongo a pensar a veces, digo, wow, hay personas que han tenido que pasar por esa temporada tan difícil. Porque lo que más nos ponemos a pensar es que, pues yo como padre, lo más natural es que ellos vayan y me den la despedida a mí. Y no pensamos en que nosotros nos puede pasar algo así. Y sin embargo hay gente que lo ha vivido. Sinceramente le digo, yo no sé, yo nunca he estado ahí, no sé cómo lo pueden hacer. Y a veces he hablado con algunos de ellos y desde el dolor me cuentan su experiencia, pero aún así no lo puedo entender. No entiendo cómo pueden tener tanta fortaleza para seguir viviendo. Por eso es que también nosotros tememos perder a alguien. Y ese alguien puede ser un papá, un hijo, un hermano, una mamá. Me recuerdo que cuando mi papá vivía aún y yo ya estaba de este lado aquí en Estados Unidos, nomás pensaba en el momento en que él iba a morir y yo me ponía a llorar porque tenía temor perderlo. Tenía temor perderlo. Entonces es difícil con los temores. El número dos, y este me sorprendió un poco porque pensé que lo iba a encontrar más arriba, pero no, dice que las personas tenemos temor a la crítica. El miedo a ser criticados. Cuando se es demasiado joven nos afecta bastante. Y yo me acuerdo que cuando era joven y me decían un comentario así que no me gustaba mucho, me afectaba bastante. Pero ¿sabe qué? Con el tiempo y con la experiencia me he comprado un aceite, se lo recomiendo, se llama el aceite de la foca. Y todo se me resbala, hermano. Todo se me resbala. ¿Sabe por qué? Se lo digo porque siempre va a haber personas que le van a decir a usted, hey, déjame hacerte un comentario constructivo. ¿Sí o no le ha pasado? Y cuando abren su boca, tan llena de resentimiento, de amargura, de envidia, disfrazan diciendo esto, te voy a hacer un comentario constructivo. Pero cuando abren su boca dicen, o a veces ni abren su boca, utilizan sus dedos mandando un mensaje. Dices, te deja temblando el comentario, no que era un comentario constructivo, más bien era destructivo. Entonces, si no sabemos cómo balancear eso, el miedo a la crítica nos ataca. O muchas veces buscamos la aprobación porque queremos demostrar nuestro valor también. Pero el número uno, y aquí es donde me sorprendió bastante. No pensé nunca que este sería el temor número 1, el temor a ser pobre. El temor a ser pobre, ¿sí? Así como usted se quedó, ¿what? ¿Sí? Yo también me quedé de what. Me sorprendió que este sea el número 1. Y sí es entendible, porque puede ser que nosotros hayamos crecido en un hogar en donde vimos la carencia, en donde escuchamos a nuestros padres decir que no alcanzaba para la renta, en donde escuchamos decir a nuestros padres que no teníamos para los alimentos. Entonces es normal que le tengamos miedo a la pobreza. Y que esto sea uno de los mayores temores. Pero ¿sabe qué? Inconscientemente decimos, esto no me va a pasar a mí. No me va a pasar a mí. Y para contarle un poco, yo nací en un lugar en donde no había nada de civilización. Nada, cuando le digo nada, era una montaña. Había nada más como 20 vecinos en ese lugar, 20 casas, y no había ni hospitales, no había agua y no había luz. Entonces, cuando yo nací, y todos mis hermanos junto conmigo, prácticamente no estaba la enfermera registrada ahí esperando a que yo naciera. Ni siquiera una LVN, hermano. ¿Verdad?
¿Sabe quién estaba? La partera y mi madre. Lo que hoy se ha convertido en una moda de que los niños nazcan en las casas, antes no era moda, era así nacíamos porque así nacíamos. Entonces, nací en carencias, ¿no? Y fue algo que, aunque yo no recuerdo eso, pero eso me lo contaron, pero lo viví. Más tarde mis padres emigraron a un lugar, a un pueblo, ahí ya por lo menos había luz, ¿va? Y como no teníamos casa, nos fuimos a vivir al lado de un río donde a nadie le venden, solamente el que llega ahí, y usted sabe, y los homeless van y escogen ese lugar, porque ahí no se les va a decir nada. Pues ahí me fui a vivir yo por una temporada con mis padres. Ahí sí ya tengo memoria un poquito. Bueno, vivimos un poco de tiempo ahí. Más tarde, entre mis hermanos y mi papá se organizaron, compraron un terreno y nos construyeron nuestro primer hogar. Ay, qué sabroso ese momento. Mire, le pusieron techo de lámina. Cuando llovía se oía bien sabroso. Ya estábamos todos nosotros, mis hermanos, porque yo soy de una familia numerosa. Ahí estábamos mis 7 hermanitos. Yo era uno de los menores ahí, todos tendidos. Y mis 2 padres dormidos ahí, en el piso. Todavía no llegábamos ni a colchón, Gracias a Dios. Bueno, hasta que mi hermana se casó. Tuve solo una hermana. Ahora ya no éramos 9, éramos 10. El malvado de mi cuñado se fue a vivir con nosotros un rato. ¿Usted puede creer? Entonces, es algo que de verdad, no le miento, fue una experiencia que yo viví. Mi desayuno en la mañana eran huevitos estrellados. En la mañana eso era mi desayuno. A mediodía cambiaba el menú. Ya ponían los huevitos, pero con unos frijolitos a un lado. Y en la noche, para variarle, ya no eran estrellados. Eran, ¿cómo se llama? Revueltos. Pero eso fue mi comida por mucho tiempo. Entonces, por eso entiendo el temor a la pobreza. Pero también aprendí algo. Haber vivido en necesidad no significa que la necesidad tenga que vivir dentro de mí. Amén. Haber vivido en la necesidad no significa que la necesidad tenga que vivir dentro de mí. Pero hablando de la pobreza, por las últimas semanas hemos estado en una serie llamada 7, en la cual hemos dado un recorrido por los ya conocidos como pecados capitales, entre los cuales hemos visto la lujuria, la pereza, la gula, la soberbia o el orgullo. Y hoy estamos entrando a una que se llama, ¿cómo se llama? La avaricia. Y yo hoy quiero compartir con ustedes cómo podemos pasar de la avaricia a ser unas personas dadivosas. Justamente aquí quiero detenerme, porque cuando el temor a no tener suficiente gobierna nuestro corazón, podemos pasar de buscar a suplir una necesidad a nunca estar satisfechos. Y ahí es donde aparece la avaricia. ¿Y qué es la avaricia? La avaricia es ese deseo desordenado de acumular y poseer cosas materiales. Por ejemplo, llevar cosas de marca, ¿va? Comprar la tecnología más nueva o comprar algo que no necesitas porque queremos aparentar que lo tenemos todo. Pero aquí está lo peligroso. De la avaricia nace la codicia. ¿Y qué es la codicia? La codicia es cuando empezamos a desear lo que otros tienen y nuestra identidad comienza a depender de nuestros logros y posesiones o reconocimientos. Por eso es que Dios no le gusta la avaricia, porque de la avaricia nace la codicia. Jesús, en sus momentos más vulnerables, cuando Él estaba orando y pasando 40 días de ayuno y oración, se acercó el enemigo y le dijo, dice que lo llevó a un lugar alto y le dijo, mira todos estos reinos, le dice, si postrado me adorares, serán tuyos. Indirectamente, ¿saben qué le dijo a Jesús? No tienes nada
¿Estás quebrado? Y no vales aquí en esta tierra si no tienes nada. ¿Y no es el ataque que a veces nos da a nosotros también? ¿No caemos en ese sistema, en pensar que nosotros valemos por lo que tenemos? Avaricia. Avaricia. Ahora, hay mucha gente que piensa que Dios odia la prosperidad y profesan que los ricos se van a ir al infierno, pero la verdad que hay ricos muy dadivosos y de buen corazón, y aunque sabemos que esa no es la entrada al cielo, pero es una buena señal de entender que ellos no están enamorados de las cosas materiales. En otras palabras, no sufren de avaricia. Y el apóstol Pablo nos enseña en Primera de Timoteo capítulo 6 versículos 6 al 10, y él nos enseña en esta verdad cuál es la verdadera generosidad. Mira lo que dice Primera de Timoteo capítulo 6 versículos 6 al 10, dice: ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es la gran riqueza. La verdadera sumisión a Dios es la gran riqueza en sí misma. Cuando uno está contento con lo que tiene. Después de todo, dice, nada trajimos a la vida. Y cuando nos vayamos de este mundo, tampoco podemos llevarnos nada. Así que si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. La pregunta es, hoy en esta mañana, ¿usted se encuentra contento con lo que tiene? Porque si no, mire lo que dice en el versículo 9, dice: pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y en la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. ¿Conoce a alguien que a veces usted lo miraba bien entregado al Señor, pero en algún momento dijo: ya no puedo ir a la iglesia porque tengo que trabajar los domingos? Ha pasado. Pero Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos da la clave. Una verdadera sumisión a Dios es la gran riqueza. Dice: estén contentos con lo que tienen. ¿No es verdad que en las personas existen vacíos existenciales? Un niño que es pequeño dice: si tan solo me dieran un poco más de libertad, yo sería feliz. Los jóvenes, los teenagers dicen: si yo tuviera mi propio cuarto y no lo tuviera que compartir con mi hermano o con mi hermana, y tuviera mi propio baño y quieren todo su propio, entonces yo sería feliz, dice. El joven que aún no se ha casado y todavía no conoce a su pareja dice: si yo conociera a el amor de mi vida, entonces yo sería feliz. Déjame decirte algo. Si no eres soltero feliz, ahora lo que va a cambiar es que nada más vas a ser un casado infeliz también. ¿Por qué? Porque cuando vas al matrimonio, no vas con la expectativa de que la persona llene tu vacío. No funciona, los engañaron. El 50%, 50 y 50, no funciona. Tienes que ir con el 100%. Por si aquel se te queda un día corto, tú lo llenas. El 50% no funciona. Entonces, si desde ahora no eres feliz y no disfrutas de tu soltería, algún día vas a tener enfrente de ti esa criatura hermosa. A los hombres, los jóvenes solteros, vas a tener esa criatura hermosa, ¿verdad? Que tú dices: ay, esta me quitó el sueño. Y alguien va a llegar a tu lugar y te va a
tronar esa burbujita en la que estás metido, y cuando tú le quieres dar un abrazo, te vas a dar cuenta que esa criatura hermosita parece un cactus que la quieres abrazar y te espina. Me ha pasado. Pero ¿sabes qué? Yo no estoy diciendo que el matrimonio sea malo. Al contrario, es una bendición de Dios. Pero ningún regalo, escucha esto, pero ningún regalo creado puede cargar el peso de satisfacer un corazón que solo Dios puede llenar. Ahora sí te puedes casar. Entonces Pablo nos invita a tener contentamiento y dice que la palabra que aunque el que tiene dinero, dice, si Dios no le enseña a disfrutarlo, no lo va a disfrutar. Porque hasta en esos detalles es Dios en quien nos enseña a disfrutar lo que tenemos. Pero lo que es realmente peligroso comienza desde el versículo 9. Dice, los que viven en ambición caen en tentación y están atrapados. Está hablando del presente constante, de un estilo de vida, de un esfuerzo continuo por querer obtener cosas. Dice que están atrapados, que se han desfiado de la fe verdadera. Qué palabras tan fuertes. Deseos dañinos que los hunden en ruina y destrucción. Pablo llama raíz de todos los males al amor al dinero. ¿Se da cuenta por qué Dios intencionalmente dice que la avaricia no es bien vista por Él? Porque separa a las personas de Dios, porque las separa de su fe. Proverbios 11:24 dice, da con generosidad y serás más rico, sé tacaño y lo perderás todo. Yo siempre he dicho esto, que hay ricos que lo único que tienen es dinero. Y el dinero no es lo malo es el amor al dinero. Y aquí es donde yo voy a entrar, porque ahorita, cuando ustedes escuchan la palabra rico, quizás ustedes se están imaginando a un Donald Trump, a un Rockefeller, a un Carlos Slim. Pero ¿saben qué? Pablo aquí nos está mostrando algo muy profundo. El problema nunca ha sido simplemente tener dinero, tener posesiones o disfrutar de las bendiciones que Dios permite tener. El problema comienza cuando las cosas que Dios nos dio para disfrutar empiezan a ocupar el lugar que solo le pertenece a Él. Porque podemos tener una casa y aún así sentirnos vacíos, podemos tener un buen trabajo y aún así vivir preocupados, podemos tener más cosas que nunca antes teníamos y todavía sentir que algo nos falta. Y aquí está la pregunta que debemos de hacernos. ¿Estoy disfrutando las bendiciones que Dios me ha dado o estoy buscando en las bendiciones algo que solo Dios puede darme? Porque cuando mi seguridad está en lo que tengo, siempre voy a sentir que necesito un poco más. Pero cuando mi seguridad está en Dios, puedo vivir con las manos abiertas porque sé que mi Padre es quien suple, quien sostiene y quien cuida de mí. Por eso Pablo nos habla de lo peligroso que es amar el dinero y también nos enseña cómo debe responder un corazón que verdaderamente confía en Dios. Y hoy Dios está diciendo cómo poder pasar de ser un avaricioso a ser un hombre o una mujer generosa. Por eso hoy quiero compartir estos puntos contigo. Si Dios te ha confiado a ti, sé humilde con lo que Dios te ha confiado. Sé humilde con lo que Dios te ha confiado. Primera de Timoteo 6:17 dice, enséñale a los ricos de este mundo que no sean orgullosos, ni que confíen en su dinero, el cual es inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da todo en abundancia, lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Y como lo dije hace un rato, seguramente ahorita que escuchaste la palabra rico, te transportaste a estos personajes que mencioné, Donald Trump, Rockefeller o Carlos Slim. Pero, ¿sabes? Te voy a decir algo.
Las estadísticas dicen que si tú comes 3 veces al día, eres una persona rica. Si tú tienes un auto en el cual te puedas conducir a tu trabajo, tú eres una persona rica. Si tú tienes un techo en donde tú puedas vivir y resguardarte, tú eres una persona rica. Si tú ganas en dólares, eres una persona rica. Así que no le está hablando Dios a Donald Trump, nos está hablando a nosotros, a usted y a mí. Dile a los ricos que no confíen en sus riquezas, sino que confíen en mí. Amén. Tú y yo somos esos ricos de los que la Biblia habla, y Dios nos dice: sé humilde y administra bien lo que se te ha confiado, y no pongas toda tu confianza en ellas, más bien confía en el Dios vivo que nos da todas las cosas, porque sabes que un día nos vamos a ir de este mundo, o sea, nos vamos a morir. Por eso es necesario administrar bien y no llegar a la avaricia. Cuando veas a alguien que está más desafortunado que tú, ayúdalo. El punto número 2 que quiero compartir con ustedes: haz el bien con tus riquezas. Proverbios 19:17 dice: si ayudas al pobre, al Señor le prestas y Él te pagará. Cuando veas a alguien, no cierres tus ojos si miras que tiene necesidad. Tampoco te hagas el sordo, porque a Dios le emprestas, dice la palabra. Dios ve cada acto de generosidad que hacemos en obediencia y nunca pasa desapercibido delante de Él. Primera de Timoteo 6:18 dice que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones y generosos con los que pasan necesidad, y estar siempre dispuestos a compartir con otros. Me voy a tomar la oportunidad de reconocer a una familia aquí en nuestra iglesia que le damos gracias a Dios por la vida de ellos, y es la familia Pérez. La familia Pérez es una familia numerosa, hermanos, ¿sí? Como toda familia hispana, pero la familia Pérez, ellos se juntaron como familia y pensaron en familias que están teniendo necesidad en México, y se juntaron desde los nietos, los hijos, los tíos, los sobrinos, todo mundo, y hacen una colecta, una donación, y la mandan a México, a la gente de los lugares de donde ellos son. Año con año lo están haciendo para ayudar a esas familias que tienen esa necesidad. Yo tengo un sueño, ¿sabe qué? De que toda nuestra iglesia se convierta en una iglesia generosa. Ese es el antídoto para dejar de ser avariciosos. Ese es el antídoto para pensar en el más desafortunado. ¿Quieres dejar de ser avaricioso y estar preocupado? Vuélvete una persona generosa. Vuélvete una persona generosa. Y usualmente cuando decimos: ay, es que si una persona tiene, para ser generosa tiene que ser millonario. No. Si tú sabes hacer mecánica como Chuy y quieres prestar tu servicio quizás a una viuda que no puede pagar, ya estás siendo una persona generosa. Quizás si tú sabes hacer comida y alguien no puede pagar sus alimentos, tú puedes ser esa persona generosa. O tú puedes ser como mi amiga Jackie, que corta el pelo, y ves que alguien no puede pagar su corte de pelo. A mí me lo ha hecho, me ha bendecido. De esa manera somos generosos y no le damos oportunidad a la avaricia. Dios ha sido muy bueno con mi familia, hermanos. Ha sido muy bueno. Dios nos ha bendecido tanto, y el día que pusieron el proyecto del remanente fiel, platicamos como familia con mi esposa y le dije: ¿sabes qué? Yo quiero participar. Y propusimos una cifra que estuviera a nuestro alcance para estar nosotros donando, muy aparte de nuestros diezmos y de nuestras ofrendas. Donar, porque ¿sabe qué? Nosotros creemos que allí van a llegar personas y van a ser restauradas. No le estamos dando oportunidad a la avaricia. Queremos ser unas personas generosas. Y el último punto que quiero compartir contigo: si tú quieres dejar de ser una persona con avaricia y convertirte en una persona generosa, confía más en Dios.
confía más en Dios. La avaricia nace cuando buscamos la seguridad en cosas que pueden cambiar. La confianza en Dios nace cuando recordamos que nuestra seguridad está en alguien que nunca cambia, y ese es Dios. Salmo 56:3 dice: pero cuando yo tenga miedo, en ti pondré mi confianza, Señor. Empezamos hablando de los temores que tenemos como personas, pero sabes que hoy yo te invito a que le tengas confianza en Dios. Te lo dice alguien que vio la pobreza de muy cerca. Sin embargo, Dios nunca me ha dejado. Siempre he tenido que comer. Siempre ha sido muy fiel. Te invito a que tengas esa confianza con Dios, a que le des la oportunidad. Yo te podría contar miles de cosas aquí, cómo Dios ha sido tan real conmigo, tan real conmigo. No es un cuento el que te soy. Él ha sido real conmigo. Pero me acuerdo que hace un tiempo, cuando yo me acerqué a Él, yo estaba perdido. Y yo no sabía cómo salir de ese curso. Y me recordó ahora, ahora ya de muchos años de estar con Dios, me puse a trabajar en DoorDash. Ustedes saben de lo que les hablo. Y a veces cuando me metía a DoorDash a repartir comida, me metía a lugares que yo no conocía. Y yo decía, yo nunca he estado aquí, ahora ¿cómo salgo de aquí? Ustedes saben, los que han trabajado en eso, saben de lo que les hablo. ¿Y saben qué hacía yo? Agarraba mi GPS y le ponía yo: regresar a casa. Regresar a casa. Quizás hoy en esta mañana tú dirás: sí, Lalo, me llegó el mensaje, yo no quiero caer en la avaricia, pero ahorita no sé cómo comenzar. Comienza con esto: regresa a casa con Dios. Regresa a casa con Dios. Es la mejor decisión que yo tomé en mi vida. Después de casarme con mi hermosa esposa, la mejor decisión que yo pude tomar es venir a Dios. Pon tu GPS y di: quiero regresar a casa con mi Dios. No importa qué tan lejos te hayas ido, si te fuiste tan lejos como el hijo pródigo y gastaste la fortuna y te embarraste quién sabe de qué tanta cosa, como pasó con él, y no sé a qué grado llegaste. Pero si hoy estás dispuesto a regresar a casa, el Padre va a correr hacia ti para abrazarte y para decirte: bienvenido, hijo, te he estado esperando todos estos años. Te he estado esperando. Si tú nunca has reconocido a Jesús como tu único Señor y Salvador, la Biblia dice en Romanos 10:9 que si tú confiesas a Jesús como tu único Señor y Salvador, entonces serás salvo. San Juan 3:17 dice: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que envió Dios a su Hijo para que el mundo sea salvo por él. Dios ya abrió el puente. Tú necesitas dar ese paso. Y hoy vas a tener esta oportunidad. Si nunca has aceptado a Cristo en tu corazón, te invito a que hagamos esta oración. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Si nunca le has pedido perdón a nuestro Señor y no sabes ni cómo comenzar, yo te voy a guiar a través de esta oración. Repite conmigo. Dile al Señor de tu sincero corazón, dile de esta manera. Toda la iglesia ore conmigo.
Dile: Señor Jesús, yo reconozco que he estado caminando lejos de ti. Reconozco que te he fallado. Reconozco que he cometido muchas cosas que me apartan de ti. Reconozco que te he ofendido. Y hoy en este día quiero pedirte perdón por mis pecados. Quiero que me limpies con tu sangre preciosa. Quiero que me des una nueva oportunidad de comenzar de nuevo. Perdona mis pecados, entra a mi corazón, sé tú mi Señor. Yo lo reconozco en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si tú hiciste esta oración y quieres que nosotros te podamos guiar ahora en esta nueva oportunidad, pasa acá al frente. Queremos orar contigo, queremos darte una Biblia, queremos ser tus amigos. Pasa acá al frente. Y si te da pena, agarra al que está a tu lado, agárralo de la mano y dile: ¿sabes qué? Acompáñame allá al frente. Yo quiero ir al frente, pero me da un poco de temor. Pasa acá al frente. Si quieres pasar con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, también lo puedes hacer. Si esa fue tu primera vez, pasa acá al frente.